Poco a poco vi cómo esas hojas extrañas se volvían suaves y desprendían un aroma como de carne muerta. De pronto, observé que no era papel ni cartón, sino la piel de alguna especie de animal. Tomó esos pedazos de cuero y los colocó dentro de una bolsa. Me dijo que tenía que hacer que Juan se los comiera a como diera lugar. Una vez logrado eso, el señor iba a comenzar a perder la batalla y todo lo que había escrito se cumpliría. Relatos Paranormales Oficial. Mi nombre es Carmen y tengo 64 años. La siguiente historia ocurrió cuando apenas era una jovencita de 14, en el estado de Puebla, donde nací, crecí y viví hasta la actualidad. Mis padres eran un par de campesinos que se dedicaban a cultivar maíz y frijol. Mis hermanos y yo cuidábamos y alimentábamos a las gallinas, las cuales también vendíamos para tener un poco más de dinero en casa, la cual era bastante humilde. Mi padre era un hombre muy tranquilo, y aunque a veces le gustaba tomar con sus amigos, nunca se metía en problemas. Mi madre, por el contrario, era bastante fuerte de carácter, y nunca se dejó humillar por nadie, ni siquiera por él. Desafortunadamente, cuando ya era una adolescente, me tocó ser testigo de una situación muy fea. Cierto día que mi mamá y yo veníamos del mercado, un hombre alcoholizado se nos acercó y me faltó al respeto dándome una nalgada, a lo que mi madre se interpuso y le propinó un tremendo golpe a ese señor, quien se molestó mucho con mi mamá. Cuando vi que el hombre quería golpearla, le di un golpe con la cubeta del maíz, dejándolo tirado en el piso. Rápidamente mi madre y yo huimos del lugar, dejando a ese hombre con un poco de sangre en la cabeza. Cuando llegamos a la casa, mamá le contó a mi padre lo que había pasado, con la finalidad de que fuera a poner un alto a ese hombre, pero él no quiso hacerlo. Solamente dijo que después de la golpiza, seguramente ya había aprendido la lección. Algunos días después, al salir de la iglesia con toda la familia, mi madre y yo vimos al hombre que nos había faltado el respeto. Ella le mostró a papá quién era, a lo que él reaccionó bastante sorprendido. Dijo que ese señor era su primo Juan, a quien tenía mucho tiempo que no veía, por lo que se acercó a saludarlo de forma muy amistosa. Estábamos muy molestas, pero al final el señor dijo que no se acordaba de nada, pues estaba bastante tomado, y nos ofreció una enorme disculpa, la cual sentimos muy sincera. Con el paso de los días, papá y su primo acudieron a la casa a conversar por unos temas de unos terrenos, herencia de los abuelos. Esta situación se repitió por unas 3 veces más, hasta que en una ocasión descubrí que el hombre estaba intentando sobrepasarse con mi madre, a quien tenía amenazada con que le diría a papá que ella estaba siendo ofrecida con él, y mi madre, con tal de no generar un problema, se quedaba callada. Esta situación se repitió varias veces, e incluso a mí también me intentó faltar al respeto. Cierto día, ambos llegaron a la casa completamente borrachos. Se tiraron en el piso de la sala, y mi madre y mis hermanos nos fuimos a dormir bastante asustados. Recuerdo que en la madrugada escuché un ruido que me despertó. Era mamá peleando con ese señor, tratando de no hacer ruido para no despertarnos. El hombre estaba intentando faltar el respeto a mi madre, quien estaba acostada en el piso. Me puse de pie y corrí a la sala a despertar a mi padre. En ese momento, el hombre me tomó de la mano y me aventó a la pared, provocándome un golpe muy fuerte en la cabeza. Mi madre se le fue encima, pero también fue aventada de un manotazo. En ese instante el señor se puso de pie y comenzó a ofenderla,
mientras intentaba, por todas las formas, besarla sin su consentimiento. Fue entonces que mi padre despertó por aquel alboroto y vio a mamá siendo atacada por su primo. Se levantó apresurado y comenzaron a pelear muy fuerte. Lamentablemente, el señor Juan le dio un golpe en la cabeza a mi papá, quien cayó al piso completamente ensangrentado. El hombre, al darse cuenta de lo que había hecho, salió corriendo de la casa, dejando a mi padre malherido. Después de unos minutos, intentamos llevarlo al médico, pero tristemente, él ya había fallecido. Por varias semanas, mi familia la pasó muy mal, pues no teníamos mucho dinero para el velorio. Sin embargo, recibimos ayuda por parte de algunos vecinos y familiares. Después de unos meses, el primo se hizo presente, diciendo que mi papá le había encargado a su familia, por eso él se quedaría con nosotros. Evidentemente mi madre lo corrió de la casa, pero él supo manipularla, pues la amenazó con quitarle el terreno y la casa donde vivíamos. Desafortunadamente, unos meses después, el hombre se fue a vivir a nuestra casa, queriendo ocupar el papel de nuestro padre, y mi madre no tuvo más opción que dejarlo vivir ahí, con tal de que no le quitaran la casa que con mucho esfuerzo mi padre había construido para nosotros. A partir de ahí, fueron los peores años de nuestra vida. Mamá recibía golpes, humillaciones y varias veces fue obligada a ser su mujer. A pesar de que ella se resistía, él amenazaba con que si no cumplía con sus caprichos, él se desquitaría conmigo, por lo que mi madre tenía que ceder ante sus desviaciones. Algunos años después, cuando yo ya era una joven de 19, el señor Juan cada día se volvía más agresivo, pues comenzó a beber. Prácticamente todo el día estaba borracho. A veces solo llegaba a casa y se dormía, pero otras veces golpeaba a mamá e intentaba faltarme el respeto. Y algunas veces, cuando teníamos suerte, ni llegaba a la casa, pues se quedaba tirado en cualquier banqueta. Una ocasión, mientras me había ido a trabajar al mercado, encontré a una señora que venía del pueblo vecino, quien quería comprarme un par de gallinas, pero solo tenía dinero para una. Me ofreció que si le daba las dos, ella me daría maíz a cambio, lo cual era muy común en este pueblo, que a veces practicamos el intercambio de mercancías. No obstante, maíz ya teníamos en casa, y lo que necesitábamos era dinero. Después de mucho insistir, la mujer comentó que podía pagarme un poco más, pero que me daría a cambio algunos trabajos de brujería para poder amarrar a un marido que me sacara de trabajar o deshacerme de cualquier persona que me estuviera haciendo mal. Cuando escuché la propuesta, debo admitir que de inmediato pensé en deshacerme del señor Juan, quien tanto daño le había hecho a mi familia. Ella notó mi preocupación, así que comenzamos a platicar sobre el tema. Le conté todo lo que nos había pasado, y que yo no quería cerca de mi madre ni de mis hermanos a ese hombre perdido y desviado de su mente. La señora me tomó de las manos y me dijo que ella me podía ayudar, pero que era un trabajo muy complicado y costoso por la cantidad de materiales que requería, aunque me ayudaría siempre y cuando le diera ambas gallinas regaladas. Por un momento dudé en que fuera verdad, pero la señora me transmitió bastante confianza, por lo cual decidí correr el riesgo. Me dijo que la acompañara hasta su casa, donde podía ayudarme a deshacerme del señor Juan. Un par de horas después, estaba en su hogar, donde se veía que se dedicaba a hacer rituales de brujería, pues había veladoras, hierbas y animales con los cuales hacía sus trabajos. La señora me dio un par de hojas de textura extraña, como si fuera cartón, y me pidió que escribiera con carbón el nombre completo del hombre que tanto daño nos había causado, además de todo el mal que le deseaba
y lo que quería que le sucediera al final. Llena de odio y de coraje, comencé a escribir puras maldiciones. Le deseé que se rompiera los pies para que ya no pudiera llegar a ningún lado, que se quemara las manos con la que nos había golpeado cientos de veces, que se quemara la lengua y la boca con la cual nos había insultado muchas veces, y finalmente que se enfermara de algo doloroso hasta morir. Cuando la señora leyó lo que había escrito, dijo que esas palabras estaban llenas de odio y que sin duda le causarían mucho daño. Tomó las hojas y las leyó en un idioma extraño, prendió varias veladoras y les colocó aceite, hierbas, cenizas y otros polvos raros. Finalmente arrojó todo eso a una especie de cazuela, en la cual le vertió agua y las puso en el fuego. Poco a poco vi cómo esas hojas extrañas se volvían suaves y desprendían un aroma como de carne muerta. De pronto, observé que no era papel ni cartón, sino la piel de alguna especie de animal. Tomó esos pedazos de cuero y los colocó dentro de una bolsa. Me dijo que tenía que hacer que Juan se los comiera a como diera lugar. Una vez logrado eso, el señor iba a comenzar a perder la batalla y todo lo que había escrito se cumpliría. Tomé la bolsa con ese material desagradable y salí de la casa corriendo antes de que oscureciera. Durante el camino pensaba en lo que había hecho. Tal vez lo mejor era esperar a que ese hombre se matara solo con ese tipo de vida que llevaba. No faltaría poco para que eso ocurriera, y así yo no llevaría en mi conciencia su muerte. Por otro lado, pensaba en mi padre, quien había muerto en manos de ese mal hombre, y quería vengarme de alguna forma. Sin embargo, decidí mejor no hacer nada y esperar a que el destino juzgara a Juan. Cuando llegué a casa, mamá se preocupó mucho por mí. Dijo que ya era algo noche para estar afuera. Le comenté que las gallinas habían escapado y por más que las busqué, no las había encontrado. En ese momento llegó a la casa Juan, bastante tomado y violento como siempre. Cuando escuchó que había perdido a las gallinas, se me fue a golpes e insultos, los cuales pude soportar hábilmente, pues ya había pasado antes. De pronto, me tomó de los cabellos y me arrastró hasta la mesa, donde comenzó a golpearme cada vez más fuerte. Mi madre lo sujetó, intentando de que no me golpeara, pero se le fue a golpes a ella, lo cual no permití. Tomé una raja de leña y le propiné un golpe fuerte en la cabeza, dejándolo desmayado en el piso, lo cual también ya era parte de la rutina de siempre. En ese momento lo vi tirado en el suelo y comencé a patearlo en el pecho, gritando que deseaba verlo muerto y que pronto iba a pagar por todo lo que nos había causado. Mi madre me abrazó intentando calmarme y me pidió que no le deseara el mal, pues yo no me podía convertir en mala persona como lo era él. Al final acabé llorando en los brazos de ella, mientras mis hermanos salían de los escondites donde siempre se ocultaban cada vez que el señor se ponía violento. Al día siguiente me desperté muy temprano para ir a traer leña. Mi madre me dijo que cuidara a mis hermanos, en lo que ella iba al molino a traer masa para hacer tortillas. Casi de inmediato, Juan se despertó bastante dolorido de la cabeza y, como siempre, negando recordar lo que había pasado. Me ordenó que le sirviera de comer y le contesté que no había nada más que unas tortillas duras y que si quería comer se esperara a que mi madre llegara con masa. A pesar de ello, comenzó a insultarme, lo cual me llenó de rabia y de coraje. Tomé con mis manos un cuchillo y deseaba enterrárselo en el corazón para que se acabara nuestro mal. Recordé las palabras de mamá. Yo no debía convertirme en mala persona, por lo que decidí darle de comer los cueros que me había dado la mujer el día anterior. Le comenté que le iba a dar unos cachos de carne con las tortillas que habían
a lo cual no puso resistencia. Rápidamente tomé un sartén, manteca de cerdo y unas tortillas que habían sobrado la tarde anterior, y comencé a guisar esos pedazos de piel. Les puse chile, cebolla y agregué 2 huevos para así disimular el mal olor que provocaban. En cuestión de minutos tenía cocidos los 2 pedazos de piel, donde había escrito cientos de maldiciones para ese señor. En cuestión de segundos, el hombre comenzó a devorar la comida, engañado por el sabor de la manteca de cerdo. Yo lo veía comer como desesperado, mientras por dentro reía deseándole todos los males posibles. Finalmente, cuando acabó, se retiró de la casa sin agradecer, como era su maldita costumbre. Cuando llegó mi mamá con la masa, el señor ya iba como siempre a tomar con sus amigos. Mamá le comentó que se esperara para desayunar, pero no le hizo caso y se fue. Cuando entró a la cocina, me preguntó qué había pasado, pues Juan ya se iba sin desayunar. Por un momento quise confesarle lo que había hecho, pero no tuve el valor para hacerlo. Simplemente le respondí que había encontrado unos pedazos de tocino y huevo y que con eso le había hecho un plato de comida para que se fuera, lo cual no dudó en lo absoluto. Ese día estuvimos solas, pues Juan no apareció por la casa. Casi a punto de irnos a dormir, un vecino tocó a la puerta. Cuando salió mi madre, nos comentó que Juan estaba tirado en la banqueta del centro del pueblo, al parecer bastante ebrio, a lo cual no le dimos importancia. Le dimos las gracias al vecino por la información, pero no íbamos a ir a traerlo, pues era algo que siempre hacía, y ya estábamos acostumbrados a que de todos modos siempre llegaba a casa. Al día siguiente despertamos y fuimos a ver en el patio a ver si de pura casualidad había llegado y se había quedado dormido en el piso. Para nuestra sorpresa, fue tan grande el ver que no estaba ahí. Un par de horas después, al estarnos alistando para ir al mercado, otro vecino fue corriendo a avisarnos que Juan estaba bastante mal herido y que se lo había llevado a la ambulancia al pueblo vecino, pues tenía las piernas completamente destruidas por una caída que sufrió mientras estaba tomando la noche anterior. Mi madre decidió ir a ver qué sucedía, mientras yo me quedaba con la venta del día. Cuando mamá se fue, yo no pude más que alegrarme de lo que había pasado, pues que se rompiera las piernas había sido mi primer deseo. Lamentablemente no pensé en las consecuencias, pues ahora él ya no podría salir de la casa y tendríamos que soportarlo todo el día a todas horas. Esa tarde, después de la venta, me fui a la casa. Mamá aún no llegaba del hospital, así que preparé algo de la comida para cuando ella volviera y para mis hermanos. Aproximadamente unas 3 horas después, ella llegó con Juan, quien estaba en una especie de silla de ruedas de madera, arrastrándose por la casa para poder desplazarse. Cuando lo vi, no pude evitar sonreír de gusto de verlo así, desesperado y llorando por su desgracia. A la mañana siguiente, mamá y yo nos preparamos para ir al mercado, y Juan comenzó a insultarnos y maldecirnos. Esta vez las cosas eran diferentes, ya que nada nos podía hacer. Así que fui con él y le comenté que diera gracias, que no lo botábamos como perro fuera de la casa, pues teníamos lástima de verlo en tan deplorable situación. Así que salimos de la casa para irnos al trabajo. Todo el día estuvimos pensando en lo difícil que sería vivir con Juan en ese estado. Yo solo guardaba silencio mientras mi madre expresaba sus preocupaciones, pues yo sabía que al final él no viviría mucho a consecuencia de lo que yo había pedido. Cuando llegamos a casa, vimos que Juan estaba completamente tirado en el piso, con las manos totalmente quemadas. Según él había intentado calentar comida, pero se tiró el aceite hirviendo, por lo cual tenía las manos casi al rojo vivo.
Mamá intentó curar las heridas con remedios caseros durante toda la noche, mientras yo reía por su desgracia. Un par de días después, mamá se quedaba a cuidar a Juan, mientras yo iba al mercado a trabajar con mis hermanos. Cierto día, cuando llegamos a la casa, ella estaba bastante preocupada y alterada. Al parecer Juan había intentado quitarse la vida por tanto dolor que sentía. Tomó aceite caliente, el cual quiso tragar para quemarse por dentro, lo cual le provocó quemaduras bastante severas. Le dije a mamá que si ella estaba de acuerdo, podíamos llevarlo al médico, pero sería hasta el día siguiente, porque no teníamos forma de salir a esa hora. Así que al otro día pedimos el apoyo a la presidencia municipal para que lo llevaran a la clínica más cercana, para que pudieran ayudar a Juan, quien estuvo hospitalizado por 3 días. Hasta que el médico nos comentó que derivado de sus quemaduras y de la poca limpieza que teníamos, se había infectado sus heridas, llegando a órganos vitales. Su salud estaba bastante mal y muy probablemente moriría en cuestión de días. Por tal motivo, nos dieron medicamentos que simplemente iban a controlar su dolor hasta que finalmente él falleciera. Esa noche, ya estando en casa, el señor no dejaba de quejarse. Ya no podía hablar ni moverse, solo emitía sonidos de dolor y lloraba desgarradoramente. Cuando llegó el 4.º día, el hombre dejó de respirar mientras dormíamos. En su rostro se veía reflejado un dolor inmenso que lo consumió hasta morir. En ese momento, lejos de sentir tristeza, mi madre y mis hermanos nos abrazamos porque finalmente descansaríamos de una vida terrible que vivimos al lado de ese miserable hombre. Ninguno de nosotros le lloró una sola lágrima. Al contrario, muy en nuestro interior, deseábamos verlo morir de esa forma para que pagara todo el daño que nos había causado. Esa tarde hicimos el velorio de la forma más sencilla que pudimos. Solo acudieron 3 personas a verlo. Finalmente, lo sepultamos sin ataúd, pues no teníamos dinero para comprar uno. En el panteón municipal nos ofrecieron una fosa cerca de la barranca y la aceptamos con tal de que ya no tuviéramos que seguir viendo ese cuerpo maloliente. Nunca más volvimos a ver esa tumba, la cual con el paso del tiempo y del abandono terminó convirtiéndose en monte. Pasaron varios meses y mi madre comentó que ella siempre le pidió a Dios que tratara de convertir a Juan en una buena persona, para que al final se arrepintiera de sus pecados. Yo le pregunté por qué le pedía eso. Lo mejor era pedir que se muriera para que nos dejara en paz, pero ella se molestó mucho conmigo. Me dijo que ese tipo de peticiones no se le hacen a Dios, pues podemos ser castigados en el futuro. Al escuchar sus palabras, decidí que lo que había hecho sería un secreto que me llevaría hasta la muerte, pues de alguna forma tenía miedo de que Dios me castigara por lo que le había causado a ese hombre. Aproximadamente 1 año después, conocí a un señor con quien me casé y tuve 3 hijos y una larga vida a su lado. Actualmente mi madre ya es una mujer de 89 años que vivió una vida feliz gracias a esa mujer que a través de la brujería me ofreció quitar de la vida de mi madre al hombre que tanto daño y sufrimiento nos causó. Gracias por compartir mi historia. Historia escrita y adaptada por nuestro amigo Alberto Atuk para Relatos Paranormales Oficial. ¿Qué tal, amigos? Espero que esta historia de terror haya sido de su agrado. Suscríbanse y compartan el video con más personas. También recuerden que estamos en Spotify, así como en Amazon Music. Y si tienen alguna historia que contar, pueden mandarla al WhatsApp que aparece en la descripción del video. Y si tienen algún problema con la brujería, también encontrarán el contacto de Diego. Les mando un fuerte abrazo. Gracias por acompañarnos.
le relató su amigo Antonio. Cuídense mucho, lo escuchamos pronto.